Entonces, para la clase de hoy, lo que vamos a repasar nada más es, bueno, leer, repasar, discutir, conversar sobre el programa y cuáles son mis expectativas de ustedes durante este semestre y qué es lo que vamos a estar cubriendo, ¿verdad? Em, Todavía no está disponible el programa para ustedes. Creo que tal vez algunos habrán visto un programa provisional, no era el programa final y pues por si acaso a partir de nuestra conversación ahora que desean hacer algún cambio o alguna sugerencia para mejorar o mejorar la experiencia de ustedes, pues siempre estamos en la posibilidad de hacer cualquier tipo de cambio al programa. Así que todavía no es la versión final y al terminar hoy ya les subo eso. Em, entonces, bueno, demos inicio. El curso es de arte costarricense, como les decía anteriormente, lleva tres siglas porque es para los estudiantes de Historia del Arte, estudiantes de Artes Plásticas y Diseño Gráfico y es de repertorio también. Sin embargo, yo he concebido el curso como uno solo. No hay diferentes expectativas de ningún estudiante dependiendo de si eso no es de la carrera de Historia del Arte, todos tienen lo mismo. Y pues se tiene muy claro que los estudiantes que no son de historia del arte, pues obviamente no hay una expectativa de que ustedes de repente se me hagan milagrosamente historiadores de arte, sino que pues aquí se trabaja mucho con lo que es el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, sus perspectivas ante lo que vamos a estar viendo y trabajando va a ser sumamente enriquecedor para nosotros, especialmente los historiadores de arte, escucharles a ustedes conversar. Entonces, no sientan que, uy, como yo no soy especialista, yo no sé, entonces mejor no digo. No, más bien al revés, hagan todas las preguntas, hagan todos los comentarios, eso es sumamente rico para nosotros. Es de 3 créditos, primer ciclo, el grupo, perdón, es grupo uno, no 901. La clase es los martes en la tarde, de 1 a 4:50. Y como les decía anteriormente, también fíjense siempre en el chat porque no nos vamos a estar reuniendo las 4 horas completas jamás. Eso es muy cansado para ustedes. Bueno, no jamás, a veces puede ser que sí, los días que hay presentaciones, dependiendo de cómo vamos con eso y ustedes verán por qué ahorita cuando les presento el programa. Pero sí, o sea, en general no nos vamos a estar reuniendo siempre todo ese rato y yo suelo más bien, porque como yo soy tan buena para hablar y me emociono tanto, entonces más bien suelo iniciar un poco más tarde para no saturarlos a ustedes y cansarlos a ustedes. Pero ahí siempre fíjense en el chat. Em, Atención al estudiante, eso lo tengo que cambiar porque pues recientemente me pusieron el curso este de Renacimiento, entonces ya no puede ser los miércoles de 10 a, va a ser martes de 5 a 6 p.m., pero con eso dicho, en cualquier momento ustedes pueden escribirme y coordinamos para agendar una cita si necesitan. También para que sepan, yo nunca cierro la sesión hasta que la última persona se ha retirado, así que siempre se pueden quedar después de la clase. Pues aquí vemos que la hora de atención es precisamente ahora, o la hora después de clase, pero para que sepan, aquí voy a estar siempre para ustedes. Mi nombre es Laura, se pusieron muy creativos mis papás, entonces Laura con N al final. Y probablemente han visto mi nombre de dos maneras. Bonilla Steiger es mi nombre o sea, nacida de acá en Costa Rica, pero el nombre que yo suelo usar profesionalmente cuando publico y eso es Bonilla Mercad, que es mi nombre casada. Ese es mi correo institucional, pero prefiero que me contacten por medio de WhatsApp porque es más expedito. Y sepan que en cualquier momento me pueden escribir. Yo tengo mis notificaciones apagadas, así que si me escriben a las 3 de la mañana, no importa, yo les responderé cuando pueda. Y no tengan nunca pena de volverme a escribir si no les he respondido en cuestión de un día o 2 días, porque a veces es que tengo tantos mensajes y se me van para abajo y se me fue, ¿verdad? Y cada cuanto yo reviso para estar segura que estoy al día, pero cualquier cosa, si necesitan algo de mí, me pueden volver a escribir sin ninguna pena. Yo estoy aquí para servirles a ustedes. Es importante que ustedes
conozcan que existe un reglamento para el hostigamiento sexual en nuestra universidad. Eso es un mal que se tiene que corregir, un mal social que se tiene que corregir, que por mucho tiempo fue pues básicamente normalizado y no es normal, eso no está bien. Entonces, si usted enfrentara una situación de acoso sexual de un profesor o de cualquier compañero, denúncielo y recurra a las instancias respectivas. Hay asesoramiento y atención a aquellos estudiantes, hombres y mujeres, en casos de hostigamiento sexual y o conductas de acoso. Por favor, no se callen, ¿verdad? Esto es algo que hay que erradicarlo y la única manera de hacer eso es llamando la atención cuando se debe. Y pues definitivamente vivimos en una sociedad en donde eso ha sido normalizado a tal punto que pues sabemos que eh, tenemos presidentes en nuestro país y diferentes países que son acosadores sexuales y que, sin embargo, están en estas posiciones y cargos de poder. Y la única manera de que podamos evadir eso a futuro es que todos nos concienticemos un poco más en torno a eso y declaremos que eso no está bien. Así, con eso dicho, sigo adelante con la descripción del curso. El curso de arte costarricense plantea una visión panorámica de las artes nacionales insertas dentro de su contexto histórico-cultural, con el fin de poder justificar las manifestaciones culturales y artísticas de cada periodo, así como sus aciertos y desaciertos, según establecen los autores que han escrito la historia del arte costarricense. Plantearse una visión crítica de las artes en Costa Rica en función con las artes latinoamericanas es de gran importancia para los interesados en artes plásticas, ya que si la afirmación "el arte hace mundo" ha sido una idea de capital importancia para la estética y el estudio de una teoría del arte, es necesario ver cómo se ha constituido el arte costarricense en medio de las circunstancias históricas nuestras, no solo nacionales, sino en diálogo también con el resto de Latinoamérica y el mundo. Esta vía nos podría llevar a deducir el cómo se ha constituido el ser costarricense y sus manifestaciones plásticas y artísticas desde un acercamiento histórico más justo. Los mitos creados alrededor del ser tico son el fundamento de la identidad nacional que se han manifestado a lo largo de una historia condicionada por factores ideológicos, políticos y económicos, los cuales tendrían que ser abordados desde una historia política, económica y cultural, con el fin de hacer más cercana la realidad costarricense y lograr un claro entendimiento de las actuales circunstancias del arte en Costa Rica. Todo eso para decir lo que decía yo al inicio de cuando nos presentamos y cuando abordamos, pues, qué es lo que vamos a estar viendo en el curso. Pues es sumamente importante para mí tratar de pintarles ese contexto sociohistórico para que mejor comprendan por qué es que se dan estas cosas que se dieron y cuáles han sido las influencias que vinieron a cambiar eso a través de los tiempos, ¿verdad? Y ese desenlace o desencadenamiento que se da para llegar a lo que pues hoy en día son las manifestaciones artísticas de nuestro país. Sé que esto es un poco cansado, estarme escuchando a mí, leer todo, así que voy a pedir que, ay, no sé qué pasó aquí. Ya. Si alguien me ayuda con leer los objetivos, porfa. No los voy a llamar específicamente porque quiero respetar el hecho de que tal vez algunos tienen dilexia o algo así y se sienten incómodos. Pero si alguien, por favor, me puede ayudar con eso. Yo puedo. Gracias. Ok. Adelante. Objetivo general. Introducir al estudiante en el estudio del arte costarricense desde las nociones históricas fundamentales que le permiten analizar las obras de arte dentro del contexto de la cultura y poder entender el fenómeno artístico actual tomando como punto de partida sus orígenes. Proporcionar al estudiante una visión integral y crítica del desarrollo de las expresiones plásticas en Latinoamérica antes de la llegada de los Perdón, españoles perdón, y perdón, perdón, perdón. Eso no tiene por qué estar ahí. Pues, es que sabía que tenía eso, no. Seguí con los objetivos específicos, por favor, qué pena. introducir al estudiante en el estudio de los principales periodos, estilos y obras que se han desarrollado en el arte costarricense desde su historia antigua.
Analizar las condiciones histórico-culturales de Costa Rica para hacer una evaluación de la obra de arte y el razonamiento de los artistas en su contexto. Analizar las peculiaridades de la obra de arte en Perdón, medio perdón, que no del sé, desarrollo, tenía como otras cosas ahí. Perdón, ya, otra en vez. medio del desarrollo cultural costarricense y latinoamericano. Incentivar el interés por la investigación sobre el arte de nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias y perdón por eso, yo no sé, como que aparecieron, seguro le hice un copy-paste de otro programa totalmente distinto y que no tenía por qué estar esas cosas ahí. Lo revisé antes, pero no sé qué pasó. Perdón por eso. Em, Comentarles, muchísimas gracias, Sofía, cuáles son los contenidos y explicar que, bueno, este curso inicia desde la época colonial costarricense. No abordamos lo que es el arte precolombino en este curso, pues debido a que em, eh, se habla de esto cuando, bueno, uno, porque hay un curso de arte precolombino por aparte, que la mayoría de los estudiantes tienen que llevar, y y bueno, aquí la idea es desde la formación de lo que hoy en día constituye el ser costarricense, que de cierta manera, desafortunadamente ha obliterado mucho de la identidad precontacto. Pero bueno, entonces, los contenidos inician con la época colonial costarricense, las iglesias, el arte religioso. Pasamos al siglo XIX y abordamos los que son los artistas extranjeros en Costa Rica y los primeros artistas costarricenses, la sociedad liberal, la oligarquía cafetalera y monumentos e instituciones nacionales, el álbum de Figueroa y la Escuela de Bellas Artes y Tomás Povedano. Luego pasamos a siglo XX y abordamos lo que es la modernidad o la entrada de la modernidad en Costa Rica y con eso pues la importancia del repertorio americano. La primera vanguardia, que es básicamente la generación de la década de los años 30, también conocida como la generación nacionalista. En la literatura se suelen usar ambos términos para hablar de esa generación de artistas. Sin embargo, yo prefiero llamarlos la primera vanguardia. Entonces, yo los denomino así, de esa manera, y después abordamos lo que es la segunda vanguardia que da inicio pues a finales de los años 50, pero principalmente 60 y 70, para integrar al contenido del curso también, que fue algo nuevo desde el semestre pasado que lo he estado haciendo, que es integrar un poco sobre la contemporaneidad. No nos da chance de ver todo a profundidad, obviamente, pero sí por lo menos una buena pincelada sobre las diferentes épocas del siglo XX. Ok, el, la metodología, aquí sí voy a leer porque sí voy a interrumpirme. Entonces, el curso es teórico práctico y se dará en modo alto virtual. En el caso de práctico es en el sentido también de que ustedes van a tener que hacer no proyectos artísticos, pero sí presentaciones y ese tipo de cosas, que es como la práctica del historiador del arte, además de la escritura. Entonces, en ese sentido es práctico. Cada estudiante deberá ingresar continuamente a mediación virtual para este curso durante todo el semestre. La profe los integra manualmente a la plataforma si no son integrados automáticamente y ahora en el receso metí a todos, entonces todos deberían de estar. Si no ven que está en su plataforma, me avisan. ¿Okay? El entorno virtual permite al estudiante acceder a los recursos y asignaciones, así como subir todas sus tareas. Él o la estudiante debe de informarle a la profe si tiene alguna dificultad con acceder a la plataforma del curso y todo material asignado desde libre acceso y es responsabilidad de cada estudiante informarle a la profe si tiene alguna dificultad en acceder a cualquier recurso. Dudo que suceda en este semestre porque la mayoría son lecturas que yo he escaneado, tal vez no creo que nada más, entonces, pero a veces uno tiene enlaces y los dirige hacia ciertos enlaces y de repente el enlace caduca. Me ha sucedido en medio de un curso que de repente toda una serie de videos o algo de repente desapareció. Así que me avisan si no tienen acceso a algún recurso necesario. El contenido se impartirá por medio de sesiones sincrónicas vía Zoom, así como encuentros en museos y con artistas. Y se les pide puntualidad en todas las sesiones, en particular, por favor, cuando vayamos de gira, lleguen
y lleguen a tiempo, porque pues ahí nos tienen, o sea, tenemos personas que nos están recibiendo en cada una de las instancias y es por el respeto a ellos que es importante tener esa puntualidad. Em, este curso está diseñado como un coloquio, por lo que la discusión es sumamente importante. Es importante que los estudiantes puedan al menos habilitar el micrófono y preferiblemente el video también. Es importante que los participantes del curso vengan preparados y dispuestos a participar activamente en las discusiones generadas poniendo en práctica la escucha atenta y el pensamiento crítico. Por ende, es importante aclarar qué se quiere decir con pensamiento crítico. El pensamiento crítico es cuando una persona analiza la información que ha recibido y la cuestiona tomando en consideración su propia experiencia y conocimiento previo. Por ende, se pueden formular preguntas básicas como, por ejemplo, ¿qué me quiere decir este texto, esta obra de arte, esta película, canción, manifestación cultural? ¿Y cómo lo sé? Si esto es cierto, ¿qué más es cierto? ¿Por qué es o no es importante? ¿Qué preguntas o nuevas ideas surgen? ¿Qué más me gustaría saber de esto? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Los refutarías? ¿Y se puede presentar esto de otra manera? Y a fin de cuentas, ¿qué he aprendido de todo esto? Estas son preguntas básicas de como para detonar el pensamiento crítico. No es por decir que en toda asignación van a tener que responder a cada una de estas preguntas. No, es más bien las preguntas están ahí para que ustedes puedan tener una ruta a seguir por si acaso no saben cómo empezar a escribir sobre lo que le toca escribir o aún para generar ese pensamiento crítico que se les solicita, ¿verdad? La intención del curso es que se sientan inmersos en el mundo de arte costarricense del último siglo y del presente. Para esto, adicional a las discusiones y giras, se pone en práctica la investigación, el aprendizaje autodirigido y la habilidad de sintetizar y exponer conocimientos de forma amena. Para lograr esto, impulsar la comodidad entre el estudiantado para hablar sobre el arte, los estudiantes serán responsables de hacer varias presentaciones orales durante el semestre. Estas presentaciones se harán en sesiones sincrónicas vía Zoom en las que se debe proyectar pantalla. Entonces, por favor, vengan preparados para poder proyectar el trabajo que han elaborado. Si por algún motivo no lo pueden hacer, no se preocupen, pero por eso es tan importante que ustedes suban sus trabajos al mediación virtual antes de eh, la clase para que por cualquier motivo, si ustedes no pueden proyectar, que siempre es preferible que ustedes proyecten porque ustedes así pueden manejar la presentación y no es como que, hey, profe, ya me puedo cambiar, pero todo bien si fuera necesario. Entonces, por eso subir la presentación antes de la hora de clase para que yo las tenga ya para poderlos presentar. Em, la vía de comunicación principal para el curso será el chat de WhatsApp. Es importante mantener este canal activo y estar pendiente de todos los mensajes. Por este medio se comunicarán noticias importantes y será la manera más efectiva de aclarar dudas. Por favor, respeten las reglas básicas de la etiqueta. Pero con gusto también sepan que yo soy una profe que me gusta intercambiar, así que si hay cualquier cosa que a usted se le ocurrió durante la sesión, algún video, algo que le llamó la atención y que le hizo pensar en algún video, alguna canción, algún lo que sea, un meme, lo pueden pasar, ¿verdad? Esa es la idea también, que el espacio del chat sea para compartir, obviamente no sobre cualquier cosa, obviamente sobre el contenido del curso, ¿verdad? Pero definitivamente siéntanse en la libertad para hacer eso. Denme un segundito nada más porque hasta el momento tienen alguna duda o pregunta. No, ¿Estamos bien? profe. Ok, súper. Ok, el curso, ¿cuál es la evaluación del curso? Hay unos, yo los he llamado lecciones asincrónicas, pero eso confunde a la gente un poco, entonces pues aquí los he llamado cuestionarios. Ahorita veremos qué son. Hay tres.
durante el semestre por un 24% de la nota, cada uno equivale 8% de la nota. Hay un trabajo de identidad costarricense, que es un breve ensayo a partir de unas lecturas, que es lo que van a hacer para la semana, para tarea de esta semana, la semana entrante. Luego tienen varios trabajos en foro y hay uno sobre el álbum Figueroa. Obviamente no asumo que ya saben qué es álbum de Figueroa, vamos a ver eso. Así como foro, hay dos foros que son sobre sus reflexiones en torno a dos de nuestras clases presenciales y giras. Entonces, uno es reflexiones sobre nuestra visita al Museo Nacional y otro es que he coordinado una actividad sobre el arte falso, o sea, el arte costarricense, que son obras falsificadas. Es todo un tema y nadie lo habla. Y decidí, no, es que yo quiero empezar a hablar esto y que esto sea un tema que conozcamos un poquito mejor, por lo menos para la nueva generación de no solo especialistas, pero eventuales conocedores y apreciadores de arte costarricense, pues que sepamos que esto es un problema. Em, entonces, bueno, abordaremos un poquito más. Y hay dos grandes proyectos durante el semestre, que es uno, una presentación sobre un artista. Va a ser un artista que tienen que seleccionar de una de nuestras giras al Museo de Arte Costarricense y el trabajo final, que ahorita lo vamos a abordar. Entonces, así se divide el trabajo. Hay algunos trabajos que, como veremos, los dos trabajos grandes tienen la posibilidad de trabajar en pareja, si desean. Ok, los cuestionarios. Habrán 3 cuestionarios insertos dentro de las lecciones de contenido del curso, que es contenido que yo les monto de manera asincrónica. Entonces, cuando lleguemos a eso, yo les enseñaré la primera vez, bueno, cómo es, que creo que la primera vez es la clase, un par de clases. Entonces, ahí tienen que responder las preguntas que aparecen intercaladas en medio del contenido. Estas son preguntas de opción múltiple, falso verdadero, emparejamiento, y la evaluación sucede automáticamente. Entonces, cuando concluyen la lección, pueden ingresar a calificaciones. Mi interés no es que se saquen una mala nota, mi interés es que ustedes aprendan. Entonces, yo lo que hago es que dejo esas lecciones asincrónicas habilitadas y ustedes pueden volver a hacer la lección para, si uno, para volverlo a hacer porque les interesa, pero también para mejorar la nota. Entonces, si la primera vez no se sacaron la nota que quisieron, que les gustaría tener, entonces pueden volver a hacer la nota y se sacan la media entre todas las veces que hacen ustedes las lecciones. Nuevamente, la intención no es hacerle preguntas así como, qué sé yo, de qué color era el delantal de Dulcinea. Ese tipo de preguntas no, sino que son preguntas que son específicamente hechas para recalcar em, algo que me parece que es fundamental que tengan presente en torno al tema. Entonces, pues nada más para que sepan eso, que si básicamente están siguiendo lo que se les viene contando, pues la idea, las preguntas deberían de ser fáciles. Ok, al iniciar el semestre, o sea, esta semana, para orientar nuestras discusiones sobre este curso, tendrán que hacer algunas lecturas y reflexionar sobre la identidad costarricense. Deben entregar un breve ensayo que no es de más de 1000 palabras, que abordan las dos lecturas, concluyendo con un análisis crítico y personal sobre el tema de la identidad costarricense. Deben venir preparados para compartir sus ideas y sus ideas en grupos en grupos dentro de la clase sincrónica y ahí pueden ver la rúbrica. No voy a reemplazar la rúbrica, pero ustedes pueden ver, bueno, sí, aprovecho para, para abordarlo porque esto es lo que tienen que hacer para la semana entrante. Entonces, primero, dentro de el texto, su breve ensayo, deben de presentar y contextualizar las lecturas. Deben hacer una síntesis identificando y priorizando bien las ideas principales del texto, así como las conclusiones de esos textos. Y principal,
de también de muchísima importancia es tanto la integración del pensamiento crítico de forma, el pensamiento crítico viene integrado de forma lógica y enriquece la presentación de ideas. Entonces, la idea es que mientras van presentando las ideas y esta síntesis de ideas del texto, que ustedes mismos vayan tejiendo sus propias ideas en torno al tema, ¿verdad? Entonces, si es una cuestión sobre las migraciones que han habido en Costa Rica y que ustedes desconocían de ese nivel o la manera en el trato que se le hacía a la gente, que pues, van a ver cuando leen las lecturas, lo pueden integrar así, ¿verdad? No tiene que ser una cuestión, el pensamiento crítico debería de estar eh, intercalado de entre todo el texto. Conclusiones críticas propias, ¿verdad? Que claramente expresan sus conclusiones con nociones de cierre contundentes. Eh, otro, otra, otro criterio que es nada más como en general, que el nivel de desarrollo e interés en el tema. Y la redacción, por favor, eh, pónganle atención a la redacción, mayúsculas, minúsculas, tildes, oraciones que sean muy largas, es una cosa que siempre me vuelve loca, una cosa que deberían de todos saber es que en general una oración no debería de superar las 25 palabras, entonces, porfa, no me redacten oraciones de párrafos, sí, yo sé que hay escritores que lo han hecho y que son famosos, pero en general en la escritura académica no es lo preferible y además es muy cansado para el lector, ¿verdad? Entonces, traten de ser siempre lo más claros y concisos posible y eso se ayudan escribiendo, redactando oraciones un poco más cortas. Otra cosa que pueden hacer para ayudarse en eso de la edición es leer lo que ustedes vayan a subir en cualquier momento, léanlo en voz alta. Eso ayuda mucho porque el oído em, como que también puede señalar donde hay cosas que son incómodas o que puede detectar esos errores. Entonces, esto es para la semana entrante. Y no sé si tienen alguna duda, pregunta, tal vez me pueden hacer la pregunta después porque voy a señalarles a dónde se encuentran las lecturas. Entonces, volveremos a este tema de la asignación. Ok, listo. Hay, como les decía, eh, tres foros que tienen que hacer durante el semestre, entonces hay uno que es que tienen toda una semana para hacerlo y que tienen que explorar el sitio. Hay este álbum que es súper chiva, que es era de una figura importante. No, él no era, no se consideraba artista, pero del siglo XIX, estamos hablando, perdón, del siglo XIX, y que fue pues alguien que iba dibujando tanto cosas como mapas del país, de zonas del país, el cráter del Poás, pero también hacía dibujos que eran como caricaturas de la situación política de nuestro país en ese momento. Entonces es un álbum que del malo llevaba y es súper interesante. Entonces una de las asignaciones es que ustedes exploren, el Archivo Nacional lo tiene digitalizado, además de 4 cuadernos del mismo artista, de Figueroa, y bueno, la idea es que ustedes hagan una selección de 2 imágenes o folios, folios es hojas, páginas, que les llamaron la atención, haga una captura de pantalla para cada uno y súbanlos al foro con una breve explicación del por qué le interesaron particularmente. Luego comenten sobre al menos 2 aportes de sus compañeros. Entonces, pues ahí escriben sobre sus propias selecciones y le responden a compañeros con los ejemplos que ellos subieron. Igual, foro de la visita al Museo Nacional y visita o sea, más bien es un conversatorio, entonces este semestre tendremos la gran oportunidad de hacer varias visitas a museos y participar de un conversatorio sobre el arte costarricense falso o de dudosa procedencia. Durante la visita y el conversatorio deberán tomar apuntes que identifican perdón, principales ideas y aprendizajes, ya que éstas les harán de apoyo para la creación de su evidencia. Luego deben subir sus reflexiones sobre lo aprendido y las nuevas ideas que les surgen a partir de esta experiencia, esos son 4 puntos, y estas reflexiones deben reflejar el pensamiento crítico en torno al tema, y luego deben responderle a al menos un compañero o compañera
con una respuesta que igualmente refleja el pensamiento crítico. Entonces, para ambas actividades, en ese caso, tienen que reflexionar sobre los aprendizajes de esa oportunidad. Ahí está la rúbrica, lo podremos ver después. Y ya llegamos a las los dos proyectos grandes finales, que una es una presentación. No voy a abordar todos los detalles porque lo volveré a asignar, pero sí, em, eh, bueno, seguiré adelante, voy a leer la mayoría de lo que está acá. Cada estudiante o pareja, aquí sí es lo único que sí solicito que es una diferencia para los estudiantes de Historia del Arte, que los de Historia del Arte deben trabajar individualmente. Los demás pueden trabajar individualmente o en pareja si desean. Harán una mini presentación, o sea, una investigación y mini presentación sobre una o un artista que haya formado parte de la primera vanguardia, segunda vanguardia o inicios de la contemporaneidad que aparecen en la exposición Trayectorias que está en el Museo de Arte Costarricense. Entonces, nuestra primera visita a museo es el 2 de abril, que es el día, el martes después de Semana Santa, y vamos al Museo de Arte Costarricense. Ahí vamos a tener la oportunidad de escuchar, de eh, tener una visita guiada por Adrián Arguedas, que tiene su propia exposición. Es una exposición chivísima, chivísima, chivísima en el museo, pero también hay otra exposición muy importante que vamos a visitar también, que se llama Trayectorias, que es una expo montada para celebrar los 45 años del Museo de Arte Costarricense, y pues ahí aparecen en la exposición artistas pues de todo el siglo XX, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes escojan con quién de esos artistas, con cuál artista desean trabajar. Entonces, deben escoger, implica que puede ser algún artista que haya trabajado desde los 30 hasta los 90, pero honestamente les podría echar esa fecha para atrás porque hay algunas obras ahí de Tomás Povedano, que son un poco más tempranas, y si de verdad desean trabajar con esos de inicios de siglo, pues también. Entonces, básicamente tienen eso abierto a todo el siglo XX. Es preferible, preferible y más bien es obligación que estudiantes no repitan el mismo artista, por lo que se les solicita llenar el nombre del artista, del artista y la obra en un Excel para la selección que yo voy a habilitar, y deben recibir el visto bueno de la profe que indicará en qué fecha presentarán su trabajo. Entonces, déjame explicarles esto un momentito. Eh, Dentro del cronograma hay 3 días en que van a hacer estas presentaciones de estas investigaciones que ustedes llevan a cabo. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos al museo, ustedes visitan la exposición, escogen un artista que aparece, que les llama la atención y que le interesa investigar más a fondo. Sobre ese artista van a tener que hacer una investigación, además del análisis visual de la obra que está ahí. Y justo se nos cierra despuesito de eso. O sea, más bien yo le escribí al director y yo, vaya, hágame un favor, por favor, déjeme la exposición. O sea, no totalmente, porque él ya tenía la intención de dejarla, un poquitito más, pero nos van a cerrar la exposición a los días o las semanas de que vayamos a visitar. Entonces es importante que cuando vayamos y visitamos, ustedes escogen el artista y le sacan buenas fotos a la obra con cuál van a trabajar. Y luego, como les decía, hay 3 fechas. Entonces, dependiendo de en qué momento de la historia del siglo de arte, o sea, la historia del arte del siglo XX, entra su artista, entonces yo en el Excel donde ustedes indican el artista, yo les indico la fecha que le toca presentar. ¿Ok? Cualquier cosa yo puedo aclarar esto, pero también si no, eso no ha quedado claro, me avisa. Siempre me pueden interrumpir. Siéntanse en total libertad. Em, ok, entonces Excel, ustedes ponen el nombre, yo les doy el visto bueno, y el visto bueno es pues la fecha que le toca trabajar, presentar su trabajo. Entonces, cada estudiante o pareja hará una presentación virtual de aproximadamente 15 minutos que puede o no ser grabada anteriormente. Si se graba, por favor de subir a YouTube anteriormente y suplir en mediación virtual el enlace. No suban el video a mediación virtual porque se deschocha el sistema. La exposición constará
consistirá en los siguientes puntos, no necesariamente tiene que seguir este orden dentro de la presentación. La introducción, que es el breve biografía del artista, un resumen de las principales características del estilo personal del autor dentro del periodo en discusión, ¿verdad? Entonces, esto es importante, debería de subrayar esto. A ver, hay artistas que han trabajado en múltiples momentos, ¿verdad? Del desarrollo, desenlace del arte costarricense y la idea es que nos hablen en particular sobre el periodo de la obra que está en la exposición, ¿verdad? Entonces puede ser que siguieron trabajando 30 años después haciendo algo muy diferente y que pues llega a ser parte de su estilo característico, pueden abordarlo todo, pero por favor aseguren de abordar la parte que es el periodo de la obra que se está estudiando. Em, Siempre aseguren que toda obra venga debidamente identificada con el nombre del artista, el título de la obra, la técnica. Técnica, ¿qué significa? Para los que no son de artes, es acuarela, acrílico, escultura en arcilla, etcétera. Fecha, dimensiones y colección. En este caso, pues la colección es el MAC, ¿verdad? El Museo de Arte Costarricense, porque todas las obras pertenecen a esta colección. Luego tienen que analizar la obra de arte del artista que aparece en la exposición. El análisis debe consistir, y en esto aquí está, pero no lo voy a abordar ahorita para no cansarlos, incluir conclusiones críticas en torno al artista y la obra. Entonces, bueno, igual no voy a abordar eso más a fondo por ahora. Y para esta presentación se les recomienda utilizar fuentes confiables para integrar imágenes adicionales. O sea, cuando ustedes están abordando el estilo del artista, deberán integrar otras obras de ese artista. Entonces, por ahí les he incluido dos enlaces que son eh, bastante útiles. Toda obra de arte, aquí esto viene repetido, pero debe venir, o sea, no solo la obra que analizan de cerca, sino que todas las obras deben de venir identificadas y deben de llevar sus presentaciones bibliografías. Ok, entonces no hay que entregar un trabajo escrito, es la presentación nada más, pero dentro de la presentación ustedes integran la bibliografía. No voy a leer toda la parte que sigue, pero esto es en particular, bueno, para todos les sirve, es cómo llevar a cabo un análisis de una obra de arte, porque asumo que muchos de ustedes nunca lo han hecho. Entonces, esto lo volveremos a ver más adelante, pero en general, sepan que aquí hay un montón de preguntas detonadoras que les van a ayudar en su observación y su eventual análisis de la obra de arte. Entonces, pues ahí hay preguntas sobre proporciones, línea, espacio, textura, luz, sombra, tamaño, color, estado de ánimo, etcétera, ¿verdad? Y aquí está la rúbrica. No voy a repasar ahora. No sé si tienen alguna duda o pregunta antes de abordar eh, el trabajo final. Por ahora todo les ha quedado claro, o están todos dormidos, porque esto es demasiado aburrido. Gracias, Luz. Gracias, Emanuel. Por ahí están. Todo les parece claro hasta el momento. Profe, Sí. yo tengo una duda con Sí. respecto a la parte de que decía cuestionarios. Ajá. Eh, en esas son todas clases sincrónicas y como que al final hay como tipo un quiz que uno tiene que responder. No, básicamente lo que son tareas que yo les dejo, que se llaman, es que en mediación virtual se llaman lecciones asincrónicas. Entonces, lo que es, por ejemplo, la tarea, a mí honestamente no me encanta asignar lecturas siempre, o sea, porque yo sé que no todo el mundo se va a leer eso, pero sí entonces yo redacto cosas, ¿verdad? O cosas que he redactado en el pasado, agarro, ¿verdad? Entonces yo les pongo algo de texto, pueda que les ponga un videíto y entrecalado entre los textos, las imágenes, porque obviamente aquí para nosotros mucho es sobre el arte, ¿verdad? Entonces incluyen muchas imágenes de obras de arte, entonces cosas que yo he escrito, obras de arte, videos, qué sé yo, y metido dentro de eso
ustedes van como de página en página, entonces puede hacer que les salga algo de textito y le dan siguiente página, entonces en la siguiente página pueda que les salga algunas preguntas, o sea, siguen adelante y hacen las preguntas, después puede ser que les salga un poco más de texto y un video y después siguen adelante y así hasta llegar al final de la lección. Entonces es como en vez de asignarles una lectura nada más, es como un poco más entretenido, digo yo. Es como activar un poco más ese aprendizaje. Entonces, es contenido, pero planteado de esa manera. Yo les voy a enseñar dentro del aula virtual, cuando lleguemos a eso, les voy a enseñar cómo se ve. Si les puedo enseñar de una vez, más bien, para, para salir de esa duda. Esta es nuestra página de la lección, del curso, perdón. Ahorita les habilito esto cuando ya termine de hacerle cualquier cambio. Esto le voy a pedir ahorita que me hagan ese acta de lectura. Esto se los voy a habilitar pronto cuando lleguemos a lo de trayectorias. Y estas son, por si acaso se le pierde en cualquier momento, se le perdió el teléfono y tuvieron que meterse de nuevo. El enlace para el chat de WhatsApp está acá y el enlace siempre va a ser el mismo para esta clase de las sesiones sincrónicas. Entonces, lo he metido en la descripción del WhatsApp, pero también aquí está. Y déjame enseñarles, a ver, aquí, por ejemplo. A veces cuando es como mucho los separo en dos para que no se me cansen y aquí podrán ver que entonces, por ejemplo, aquí un poco de texto, siguiente página, la pregunta, no, ay, es que si no lo contesto correctamente no me... ¿Saben qué? Voy a enseñarles así. Entonces, la primera página, un poco de texto, pregunta, otra pregunta, aquí les pido que vayan a leer unas páginas y así sucesivamente. Pregunta, ven, entonces así es, hasta que lleguen al final y le dice algo como, enhorabuena, has llegado al final de la lección. Y ahí ustedes, yo no sé a dónde les sale a ustedes calificaciones, porque el mío se ve diferente, pero ustedes después de haber terminado, como les dije, se le vuelve a habilitar. Yo les permito hacerlo las veces que quieran. Entonces, si se meten en calificaciones, ahí podrán ver que efectivamente se le registró que hizo la lección. ¿Ok? Entonces, así es. Eh, esas son las lecciones, esos cuestionarios que son tres durante el semestre, pero como les digo, a veces los separo en secciones diferentes para que no sea demasiado cansado. Otra cosa que es importante que sepan es que lo pueden ir llevando a cabo, pero se pueden ir, yo no les pongo tiempo límite. Entonces, si lo pueden avanzar la mitad y después dejarlo y volver después, si pueden resumir ahí, no, volver a seguir haciéndolo cuando vuelven a... Ok, Está ¿alguna bien, otra muchas pregunta, gracias. duda? Ok, entonces voy a seguir. Ya llegamos a lo que es el trabajo final. El trabajo final, en vez de yo hacerles un examen y yo seleccionar obras, porque lo típico en los exámenes de historia del arte es que la profesor los pone a identificar obras y escribir por qué son importantes. En este caso, más bien lo que he decidido es que ustedes escojan las obras que a ustedes les parecen más importantes. Entonces, aquí tienen que elaborar su propia historia del arte de Costa Rica. El trabajo final puede ser individual o grupal. Esto es para todos, o sea, tanto los de historia del arte como los de repertorio, todos pueden trabajar en pareja, si quieren. Asumo que grupal dos es pareja. Y entonces, el trabajo final puede ser individual o en pareja y consiste en elaborar su propia historia del arte y la cultura costarricense, desde el periodo colonial hasta la contemporaneidad, contado a través de 10 obras o imágenes representativas de las épocas vistas en clase. Las imágenes escogidas deben ser emblemáticas del desarrollo de arte en nuestro país y no solo una obra altamente conocida.
Se les alienta a seleccionar obras que no se hayan visto en clase. En algunos casos se pueden incluir más de una obra para un periodo, pero esto no debe ser en detrimento de otro periodo. Entonces, por ejemplo, incluir más de una obra de la primera vanguardia, pero no incluir nada del siglo XIX. El trabajo deberá ser formulado como una presentación, igual, con comentarios introductorios y conclusiones críticas. Cada obra presentada debe contar con su propia diapositiva y la imagen deberá venir lo más grande posible. Por favor, no me pongan ahí, muchas veces usan como plantillas de Canvas o algo así, y en la plantilla tal vez la foto es como pequeña, digamos que esta parte de la cantidad de toda la pantalla. Hagan la imagen lo más grande posible. Acuérdense que aquí lo que estamos viendo son las obras de arte. Entonces, la duración máxima de las presentaciones o si hacen videos debe ser de 20 minutos, puede ser menos si desean, pero no dudo mucho que lo vayan a poder hacer en menos de 20. La presentación será evaluada por la profe y coevaluada por los compañeros. Y aquí, para cada una de las 10 obras que seleccionan, eso es todo lo que se espera, o sea, lo que deben de integrar al proyecto: la identificación correcta, describir brevemente el contexto sociohistórico y cultural del lugar y momento en que se proviene la obra, em, explicar, tomando en cuenta los contenidos vistos durante el curso, por qué esa imagen es importante, representativa de ese periodo. Toda obra debe incluir al menos una imagen y se debe de incluir una bibliografía. Igual les he incluido las diferentes repositorios que son confiables, por lo mismo que les contaba y les volveré a recordar de esto, pero fue interesante porque precisamente toda esta idea de hacer este conversatorio sobre obras de arte falsas es porque me llegó un trabajo que decía yo que había como una obra que parecía como de dudosa procedencia y alguien lo había subido a un blog y el estudiante lo sacó de ese blog y pues les pido que será mejor siempre seleccionar obras que estén en alguno de estos 3 repositorios digitales de las artes. Y bueno, ahí están las rúbricas. ¿Alguna pregunta, duda en torno a eso? Obviamente yo voy a volver a asignar esto, entonces volveremos a ver este tema, pero por ahora, ¿tienen alguna duda o pregunta? Sí, adelante, Erika. Profe, no me quedó claro lo del trabajo final. O sea, no hay que hacer trabajo escrito. No, Ah, es presentación, porque entre las cosas que yo quiero que ustedes desarrollen es esa capacidad de poder ser muy cómodos hablando del arte, tanto aquellos que no son de historia del arte, para que salgan de este curso con esa capacidad como de poder a futuro hablar del arte y sentirse como medianamente cómodos con eso, y para ustedes que son de historia del arte, que vayan practicando eso de hacer de poder analizar una obra de arte y hablar sobre el arte. Es sumamente importante que desarrollen esa capacidad. Entonces, sí, nuevamente es una presentación, no tienen que entregar un escrito para eso. Es un PowerPoint, por ejemplo, que lo que suben al aula virtual y tienen que hacer la presentación en sí, o si desean lo pueden grabar con antelación. ¿Alguna otra duda o pregunta? Lo presento de una vez para que también ustedes, mientras vamos siguiendo con todo lo del curso, lo pueden ir montando también. O sea, si ven alguna obra que les encantó durante una de mis presentaciones y entonces dicen, uy, no, es que esa obra es demasiado chiva, quiero integrar esa obra en mi trabajo final. Entonces, desde ya lo pueden ir pensando, que cada vez que veamos diferentes periodos, de una vez pueden ir o buscando la obra, como les dije, o sea, se les alienta a escoger cosas que no hemos visto en clase. Entonces, puede ser que le encantó X artista en la presentación que yo hice, entonces se meten de una vez a Pincel, que es el repositorio más grande, Pinacoteca Costarricense Digital, que es conocido también como Pincel, pero las otras dos, el de colecciones estatales, tiene una buena cantidad, así como el repositorio de arte, y entonces pueden decir, bueno, me pareció mil chiva este artista, quiero ver qué más existe, y de repente seleccionan.
Ok, preguntas, dudas. El ensayo que es pronto, Ajá. ¿cuándo es? ¿Para cuándo es? Es ya para la semana entrante, es muy corta, es de máximo 1000 palabras y ya cuando vemos ahora el cronograma les explico eso. ¿Preguntas, dudas adicionales sobre el trabajo final? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, hoy ya casi vamos a desconectarnos. Terminamos de ver esto. Les pido que hagan ese acta de lectura y de una vez pueden ponerse a leer estos textos que les he asignado. Son relativamente cortas, pero sí durarán su tiempo. Sin embargo, he recibido muy buenas eh, como que retroalimentación en torno al haber asignado estas dos lecturas al puro inicio del semestre, porque definitivamente em, nos hablan sobre mm, esa formación de una identidad costarricense, los mitos, ¿verdad?, que existen para tenerlos muy presentes desde el inicio. Entonces, la idea es que ustedes hagan las lecturas y entreguen esa reseña, breve reseña, perdón, no sé por qué dice 3, 2. Entonces, y entregan eso. La semana entrante abordaremos un poco sobre las ideas de ustedes y empezamos directamente con la parte de Costa Rica con Ollar. Y voy a ponerles también para que les quede claro, creo que lo puse acá arriba, no puse la fecha, entrega. eh, ok, entonces entregan eso. Yo les voy a volver a asignar, pero no creo que sea necesario porque ya lo vimos, pero bueno, tal vez vuelva a plantearlo, lo del trabajo de trayectorias sobre los artistas, porque el 2 de abril vamos al museo. Entonces, vamos al museo, ustedes visitamos, es un día bonito, y ahí van a escoger el artista, pero no tienen que empezar a trabajar el artista por mucho rato, porque las primeras presentaciones son semanas después, pero como les dije, tenía que hacer esta visita en este momento porque si no se nos cierra la exposición. Entonces, vamos al museo, escogen sus artistas, llenan el Excel y ahí es donde tienen la primera lección asincrónica con cuestionario que lo tienen que entregar el 9. Luego siglo XIX, seguimos con el siglo XIX. Semana U no habrá clase y tienen hasta la otra semana para entregar el trabajo que les comentaba sobre el álbum Figueroa, sobre este artista del siglo XIX. Luego volvemos, o sea, nuestra siguiente visita, Museo Nacional, el 30 de abril, y ahí ustedes serán responsables por sus reflexiones sobre la visita que tienen que entregar la semana siguiente. Luego empezamos lo que es la entrada al modernismo, igual primera vanguardia, lección asincrónica, el conversatorio el 21 de mayo nos volvemos a ver, ahí nos vemos en el conversatorio sobre arte costarricense que todavía estoy gestionando el espacio, pero va a ser o en los museos del Banco Central, o sea, el conocido como el Museo de Oro, o el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, uno de esos dos. Más bien ustedes me pueden indicar, les voy a poner una encuesta en el chat para ver cuál de los dos museos prefieren y ahí yo gestiono el espacio. El 28 de mayo seguimos con Primera Vanguardia, luego seguimos Segunda República y la Segunda Vanguardia. Entramos en lo que es en los años 70 y perdón, se me ha olvidado mencionar que el 28 son las primeras presentaciones. Tal vez voy a ver si hay manera de, es que no quiero pasarlo antes porque no habremos visto lo del siglo XX. Entonces, bueno, ahí esas primeras presentaciones son esta semana. Luego yo abordo lo que es la segunda vanguardia. Ustedes tienen las presentaciones de la segunda vanguardia. Nuestra última visita va a ser en la UCR con el artista Alberto Murillo, que había sido profesor, hace poco se jubiló,
y que mi interés es que nos aborde y que nos enseñe sobre la estampa contemporánea porque él, la U, la Escuela de Artes Plásticas, tiene una excelente colección de grabado, de estampa costarricense, entonces pues mi interés es que nos hable tanto de técnicas y que nos enseñe cosas técnicas, ojalá en el taller si se pudiera, y pues aparte de eso ver obras que son importantes. Luego, la última semana empezamos a abordar lo que es arte contemporáneo y serán las últimas presentaciones. Y ya la semana que sigue es el trabajo final de mi historia. Pero la idea con el trabajo final es que lo han venido trabajando durante todo el semestre, ¿verdad? Entonces no debería de ser una cosa que dejen hasta el último momento. Las fechas están sujetas a cambios por situaciones imprevistas o actividades institucionales. Yo voy a volver a revisar esto bien y como que darle mente una última vez antes de dejar ya fijas las fechas para asegurar que todo calce bien. Me acaban de informar hoy que este curso, la Escuela de Artes Plásticas ha dicho que es de asistencia obligatoria, por lo que más de 3 ausencias injustificadas implica que el estudiante no aprueba el curso. Y dado la naturaleza del curso y el diseño de evaluación, no hay examen final ni examen de ampliación. Y aparte de eso, les incluyo acá alguna información que podría ser de interés: programas de inglés, programas académicos en el extranjero, apoyo psicológico y cuidado integral a los hijos si tuvieran hijos, cosas que pues muchos de ustedes ya están bastante avanzados en sus carreras, pero que creo que es importante. La bibliografía y ya, estamos. No sé si tienen alguna última duda o pregunta antes de dejarles libres. Generalmente, ¿a qué hora terminan las giras? Las giras, yo diría que las giras como a las 4, Ok. sí, para darles chance suficiente a las 4 y por lo general los convocaré como a la 1:30 para que les dé chance por los que están en la U en la mañana, em, que puedan almorzar y llegar al museo. Y en términos de pues la tarde, por los que tienen clases de noche, dejarlos libres con tiempo suficiente para llegar a la U. Eh, Ojalá, ahora con las presas como están, quién sabe. Pero, pero esa es la intención, que tengan tiempo suficiente para llegar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntan? Listo, les vuelvo a compartir nada más para que me lo hagan de una vez antes de desconectarnos. Que se me hizo acá. Entonces, por favor, ingresen a mediación virtual en este momento y me llenan esto de acta de lectura y entrega de programa por medio de la siguiente consulta. Hago constar que el programa del curso ha sido leído, discutido y analizado en la primera semana de clase. Ustedes le hacen clic acá y le va a salir sí o no y nada más me ponen sí o no. Ojalá todos me pongan sí, lo vimos. Entonces, porfa, si pueden ir haciendo eso. Gracias, Erika.
Ok, listo. Tengo 13 respuestas y son efectivamente 13, así que muchas gracias por eso. Y déjame nada más enseñarles antes de irnos, igual, em, ya les acabo de habilitar las lecturas de identidad costarricense. Entonces aquí hay enlaces a ambas lecturas y el enlace donde se entrega el trabajo. ¿Ok? ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. Eh, Veo que estás grabando la clase. ¿Las clases usted las va a subir? Sí, sí, perdón que no mencioné eso. Muchísimas gracias por hacer la pregunta. Yo siempre, más bien, ayúdenme a recordar de siempre grabar las clases porque a veces soy un poco chapa y se me va. Em, Especialmente a veces cuando nos vamos de receso y no quiero grabar todo el rato y entonces lo detengo y a veces se me olvida por volverlo a poner. Entonces, sí, siempre grabo y subo las clases, así como las presentaciones. Entonces, van a tener en línea tanto un PDF del PowerPoint que usé, así como el enlace a la grabación que va a estar en YouTube. Está bien, gracias. Ajá. Y por lo que si no pueden llegar a clase alguna vez, no hay ningún problema porque van a poder ver la sesión posteriormente. ¿Ok? Profe, pero entonces usted va a tomar asistencia. Siempre, Ujú, sí. Ok. todas las semanas voy a llamarlos para asegurar que estén aquí conmigo porque, como les decía en la metodología, lo importante es la discusión también. Yo abro mucho, intento generar discusión en torno a las obras de arte, porque definitivamente soy fiel creyente de que si ustedes mismos eh, repiten lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están considerando, pensando sobre alguna obra, es más factible que se le quede grabado, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, como un tipo de aprendizaje activo, pero no completamente, porque definitivamente hay mucho material que a mí me gusta meter y también si me dicen que soy interesante escuchar, entonces muchas veces no me quieren interrumpir, pero yo voy a invitar mucho a que conversen sobre las obras. Entonces, esa es la intención. Profe, ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, José. tengo un par de preguntas de los otros cursos después de la Ujú. clase, pero por ahora, usted nos manda un correo cuando estén confirmadas las fechas de las sesiones presenciales para pedir las vacaciones del trabajo. Esas ya están. Ok, donde dice Yo presencial. ahorita en un ratito voy a subir el programa, pero ya o sea, entonces les aviso cuando ya está el programa. En mediación, verdaderamente lo único que voy a hacer es volver a como que repasar y asegurar, pero sí, las visitas creo que todas esas, sí, es que ya las gestioné con las personas, entonces esas ya están. Em, Perfecto. sí, Me lo suba al despido entonces. Gracias, profe. yo les aviso ahorita cuando está. Erika. Profe, nada más con eso de las giras, ¿tenemos que pagar, por ejemplo, las entradas a los museos o así, o cómo? No hay pago por el Museo de Arte Costarricense. El Museo Nacional creo que no paga si van con carnet. Entonces, si no tienen carnet, gestionen su carnet, porque creo que es entrada libre para los estudiantes. Y Museo de Arte Costarricense no se paga. Museos del Banco dependiendo. No creo que ninguno de los conversatorios no les van a cobrar la entrada, no creo. Y la UCR no hay que pagar. Entonces, lo que sí tienen que hacer es llegar al museo. Cada quien cómo van a llegar, ¿verdad? En bus, en Uber, como sea. Pero no hay buseta, no hay transporte para eso. Estamos. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo siempre les voy a pasar, especialmente para los que no son de artes o historia del arte, les voy a pasar la ubicación del museo, porque no todos saben cuál es cuál museo, ¿verdad? Entonces yo ahí en el chat les paso la ubicación específicamente para que puedan llegar. ¿Ok?
Y nuevamente, no tengan ninguna duda en escribirme, hacer preguntas, me pregunta tonta, y con gusto yo les respondo. ¿Ok?